A lo largo de los siglos, pocas figuras han sido tan mal interpretadas y al mismo tiempo han despertado tanta fascinación como Baphomet. Hoy su imagen es reconocible en todo el mundo, una criatura con cabeza de cabra, alas, una antorcha entre los cuernos y dos manos que señalan en direcciones opuestas. Para algunos representa al diablo, para otros es un símbolo de rebelión espiritual y, para ciertos ocultistas, no es sino una representación del equilibrio entre las fuerzas del universo. Pero lo curioso es que esta imagen no es medieval. En realidad, apareció recién a mediados del siglo XIX y fue creada por un clérigo y ocultista francés, Eliphas Lévi. Lo que sí es mucho más antiguo es el origen histórico del nombre. La palabra Baphomet aparece por primera vez en circunstancias mucho más oscuras: los interrogatorios del Gran Proceso contra los caballeros templarios a comienzos del siglo XIV. Allí, bajo presión, algunos caballeros confesaron haber venerado un misterioso ídolo con ese nombre. Pero cuando los inquisidores intentaron describirlo, nadie parecía saber exactamente qué era. Entonces surge la pregunta que nos guiará a lo largo de este video. ¿Cómo es posible que un nombre surgido en un juicio medieval terminara convirtiéndose en uno de los símbolos más complejos del esoterismo moderno? Para empezar a responderla tenemos que retroceder más de 700 años, hasta una mañana de octubre de 1307. Hola, te doy la bienvenida una vez más a Mare Nubium. Mi nombre es Maddox Poe, soy escritor y practicante de magia. Si esta es la primera vez que pasas por acá, te cuento que en este canal vas a encontrar videos sobre magia, alquimia y ocultismo, tanto en su aspecto teórico, con libros antiguos y grimorios, como en su parte práctica, con ejercicios, rituales y ceremonias. Si estos temas te interesan, te invito a suscribirte al canal para no perderte de los próximos videos. Y ahora sí, empecemos. Parte 1. El origen templario. El viernes 13 de octubre de 1307, por orden del rey Felipe IV de Francia, las autoridades francesas arrestaron simultáneamente a cientos de miembros de la Orden del Temple. La operación fue cuidadosamente planificada y ejecutada en secreto. Durante décadas, los templarios habían acumulado una enorme riqueza y poder político en Europa. Eran banqueros, administradores y propietarios de vastas tierras, pero también tenían enemigos. El rey de Francia estaba profundamente endeudado con la orden, y eliminar a los templarios significaba, entre otras cosas, eliminar también esas deudas. Las acusaciones fueron extremadamente graves: herejía, blasfemia, prácticas obscenas en los rituales de iniciación, y sobre todo la veneración de un ídolo misterioso. Ese ídolo fue mencionado repetidamente durante los interrogatorios con un nombre extraño: Baphomet. Sin embargo, cuando los inquisidores comenzaron a pedir descripciones más precisas, los testimonios resultaron sorprendentemente inconsistentes. Algunos templarios afirmaron que Baphomet era una cabeza humana, una cabeza barbada, a veces descrita como plateada o metálica, que se mostraba durante ciertos rituales secretos de la orden. Otros dijeron que el ídolo tenía 2 o incluso 3 rostros. Algunos afirmaron haberlo visto sobre un altar. Otros aseguraban que se guardaba en cofres o relicarios. Y algunos templarios, quizá los más prudentes, declararon simplemente que nunca habían visto nada semejante. Entre los objetos confiscados durante las investigaciones apareció algo que alimentó aún más el misterio: un busto de plata hueco. En su interior se encontraron 2 fragmentos de cráneo humano, cuidadosamente envueltos en telas. El objeto estaba etiquetado como cabeza número 58. Un detalle curioso que llevó a algunos investigadores a preguntarse si podrían haber existido muchas más de estas cabezas. Pero incluso si estos objetos eran reales, su significado sigue siendo incierto. ¿Era Baphomet un relicario, un símbolo iniciático, o simplemente una acusación construida por los enemigos de la orden? La mayoría de los historiadores modernos coinciden que los interrogatorios templarios deben leerse con extrema cautela. Muchos testimonios fueron obtenidos bajo tortura, y en ese contexto las confesiones podían adaptarse fácilmente a lo que los inquisidores esperaban escuchar.
Lo único que parece claro es que el nombre Baphomet circulaba entre los acusadores y los acusados. Pero ¿qué significa realmente? Sigue siendo un enigma. Y ese enigma se vuelve aún más interesante cuando empezamos a preguntarnos algo aparentemente simple. ¿De dónde viene realmente esa palabra? Parte 2. El enigma del nombre. El nombre Baphomet es, en sí mismo, uno de los aspectos más enigmáticos de toda esta historia. A diferencia de otros cargos formulados contra los templarios, esta palabra no tenía un significado evidente para los inquisidores medievales. No aparecía en la teología cristiana, ni en los tratados contra la herejía, ni en las listas habituales de demonios o ídolos paganos. Era un nombre extraño, y precisamente por eso despertó tanta sospecha. Una de las explicaciones más simples, y también una de las más aceptadas por muchos historiadores, es que Baphomet podría ser una corrupción del nombre de Mahoma. Durante la Edad Media, en Europa circulaba una idea bastante extendida, la creencia de que los musulmanes adoraban a Mahoma como si fuera una especie de ídolo o divinidad. En ese contexto, no era raro que el nombre del profeta del Islam apareciera deformado en distintas lenguas europeas. En algunas crónicas medievales encontramos variantes como Mahomet, Mahom o incluso formas más distorsionadas. Para algunos investigadores, Baphomet podría haber surgido simplemente como una de esas deformaciones lingüísticas. Si esta interpretación es correcta, el cargo contra los templarios sería relativamente sencillo de entender. Se los habría acusado de adoptar prácticas o creencias asociadas con el mundo islámico. Después de todo, la Orden del Temple había pasado casi 2 siglos en contacto directo con culturas del Medio Oriente durante las Cruzadas. Pero esta explicación, aunque plausible, deja varias preguntas abiertas, porque en los testimonios del proceso templario, Baphomet no aparece solo como un nombre. A veces parece referirse a un objeto concreto, un ídolo, una cabeza, algo que podía ser mostrado durante ciertos rituales. Y eso complica la teoría de la simple corrupción lingüística. Con el paso del tiempo, otros investigadores comenzaron a proponer interpretaciones mucho más elaboradas. Una de las más conocidas surgió en el siglo XIX, cuando algunos ocultistas sugirieron que el nombre podría esconder un significado en griego, Bapho y Metis. Según esta interpretación, la palabra podría traducirse aproximadamente como bautismo de sabiduría. La idea era sugerente. Si Baphomet significaba algo así como una iniciación secreta al conocimiento, entonces el supuesto ídolo templario podría haber sido en realidad un símbolo iniciático relacionado con enseñanzas esotéricas transmitidas dentro de la orden. Sin embargo, la mayoría de los historiadores modernos considera que esta explicación probablemente sea una reinterpretación posterior, más cercana al imaginario ocultista del siglo XIX que a la realidad medieval. Y aún así, el misterio permanece, porque más allá del origen exacto de la palabra, hay algo que resulta difícil de ignorar. Con el paso de los siglos, el nombre Baphomet comenzó a traer cada vez más interpretaciones simbólicas. Y fue precisamente en ese clima intelectual del siglo XIX, una época fascinada por el ocultismo, la alquimia y las tradiciones esotéricas, cuando el enigma de Baphomet experimentó su transformación más decisiva. La transformación que le daría, por primera vez, una forma visible. Y esa forma aparecería en las páginas de un libro escrito por el ocultista francés Eliphas Lévi. Parte 3. La reinvención esotérica. Durante más de 500 años, el nombre Baphomet permaneció en una especie de limbo histórico. Los documentos del proceso templario seguían existiendo, pero el significado del término continuaba siendo incierto. Para la mayoría de los historiadores, se trataba simplemente de una curiosidad medieval, un nombre extraño surgido en medio de interrogatorios y confesiones dudosas. Pero en el siglo XIX, el clima intelectual de Europa comenzó a cambiar. Fue una época de redescubrimiento del ocultismo. Los viejos textos de alquimia, magia ceremonial y filosofía hermética volvieron a circular entre escritores, artistas y estudiosos fascinados por las tradiciones esotéricas. En ese contexto aparece una figura clave, el ocultista francés Eliphas Lévi.
Antes de convertirse en una de las figuras más influyentes del esoterismo moderno, Levi había sido seminarista y estaba profundamente familiarizado con la teología cristiana, la cábala y la tradición hermética. Pero lo que realmente lo distinguía era su capacidad para reinterpretar símbolos antiguos y reorganizarlos dentro de un sistema filosófico nuevo. En 1854, publicó una obra que tendría un enorme impacto en el ocultismo occidental, Dogma y Ritual de la Alta Magia. Y fue allí donde apareció por primera vez la imagen que hoy asociamos inmediatamente con Baphomet. No era un ídolo medieval, no provenía de los templarios, era en realidad una creación simbólica deliberada. La figura diseñada por Levi era una síntesis visual de múltiples tradiciones esotéricas. Tenía cabeza de cabra, evocando antiguas imágenes de fertilidad asociadas con figuras como el dios Pan. Su cuerpo era humano y andrógino, combinando rasgos masculinos y femeninos para representar la reconciliación de los opuestos. Entre los cuernos ardía una antorcha, símbolo de la inteligencia o la iluminación espiritual. Una de sus manos señalaba hacia arriba, mientras la otra apuntaba hacia abajo. Un gesto que recordaba el antiguo principio hermético: como es arriba, es abajo. En los brazos de la figura, además, aparecía una inscripción tomada del lenguaje alquímico: solve et coagula, disolver y coagular, separar los elementos para luego recomponerlos en una nueva unidad. Para Levi, esta imagen no representaba al diablo, representaba algo mucho más complejo: el equilibrio dinámico entre fuerzas opuestas, espíritu y materia, luz y oscuridad, masculino y femenino. La criatura híbrida de Baphomet era, en cierto sentido, una representación de la totalidad, un símbolo de la naturaleza dual del universo y de la necesidad de reconciliar sus contradicciones. Curiosamente, algunos autores han señalado que la figura diseñada por Levi también recuerda ciertas representaciones antiguas de cabezas oraculares o parlantes, objetos mágicos que, según diversas tradiciones medievales, eran capaces de revelar conocimiento oculto. En las leyendas relacionadas con los templarios, y en algunas interpretaciones posteriores, aparecen relatos sobre cabezas misteriosas que podían profetizar, conceder riquezas o transmitir sabiduría secreta. No sabemos hasta qué punto Levi tenía en mente esas historias al diseñar su imagen, pero lo cierto es que su ilustración logró algo extraordinario. Transformó un nombre oscuro surgido en un juicio medieval en uno de los símbolos más poderosos del esoterismo moderno. A partir de ese momento, Baphomet ya no sería solo un enigma histórico, se convertiría en un emblema cargado de significados filosóficos, mágicos y espirituales. Y como suele ocurrir con los símbolos poderosos, esa nueva imagen no tardaría en seguir evolucionando, porque en las décadas y siglos posteriores, distintas corrientes ocultistas y también movimientos culturales mucho más modernos comenzarían a reinterpretar la figura de Baphomet de maneras cada vez más inesperadas. Parte 4. Las interpretaciones ocultistas. Una vez que la imagen de Baphomet apareció en los escritos de Eliphas Levi, el símbolo comenzó a adquirir vida propia. Otros ocultistas del siglo XIX y comienzos del siglo XX retomaron la figura y comenzaron a reinterpretarla dentro de distintos sistemas esotéricos. Algunos vieron en Baphomet una representación del principio alquímico fundamental, la unión de los opuestos. En este sentido, la figura diseñada por Levi podía leerse como una especie de diagrama simbólico. La cabeza animal recordaba la dimensión instintiva de la naturaleza. El cuerpo humano representaba la conciencia. Las alas evocaban la dimensión espiritual. Y la androginia de la figura sugería la reconciliación de las polaridades que atraviesan toda la existencia. En el lenguaje de la alquimia, ese proceso de reconciliación suele representarse mediante una imagen muy particular, el rebis, el ser doble que surge cuando las fuerzas masculina y femenina del universo se integran en una sola entidad.
Desde esta perspectiva, Baphomet no sería una figura demoníaca, sino una representación alegórica de la totalidad, un símbolo de equilibrio entre fuerzas que normalmente percibimos como opuestas. Sin embargo, no todas las interpretaciones fueron tan filosóficas. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, comenzaron a circular teorías mucho más audaces sobre el origen de Baphomet y su relación con los templarios. Algunos autores retomaron los documentos del proceso medieval y comenzaron a reinterpretarlos a la luz del creciente interés por las sociedades secretas. Uno de los elementos más intrigantes de esos documentos era la insistencia en la presencia de cabezas misteriosas. En varios testimonios templarios se menciona la existencia de una cabeza barbada que era mostrada durante ciertos rituales de la orden. En algunos relatos, esa cabeza tenía poderes extraordinarios. Se decía que podía conceder prosperidad, proteger a la orden o incluso revelar conocimiento oculto. Este tipo de relatos dio lugar a una hipótesis fascinante. Quizás el famoso ídolo templario no era una estatua completa, sino algún tipo de relicario en forma de cabeza. Recordemos que durante las investigaciones del proceso templario se registró la aparición de un busto metálico que contenía fragmentos de cráneo humano en su interior. En la mentalidad medieval, las reliquias tenían un enorme poder simbólico. Las partes del cuerpo de santos o mártires eran veneradas porque se creía que conservaban una conexión directa con lo sagrado. Algunos investigadores modernos han sugerido que la misteriosa cabeza templaria podría haber sido simplemente una reliquia de este tipo. Pero otros autores fueron mucho más lejos. En ciertas tradiciones esotéricas posteriores, comenzó a aparecer la idea de que esa cabeza podría haber estado vinculada a un conocimiento secreto transmitido dentro de la orden. Incluso surgieron teorías según las cuales Baphomet representaría una especie de oráculo, un objeto simbólico asociado con prácticas de adivinación o revelación de sabiduría oculta. Estas hipótesis son difíciles de verificar históricamente, pero ilustran algo muy interesante: cómo el nombre Baphomet comenzó a convertirse en un punto de convergencia para todo tipo de interpretaciones. Historia templaria, simbolismo alquímico, tradiciones herméticas, sociedades secretas. Con el paso del tiempo, el símbolo fue acumulando significados como si se tratara de capas superpuestas. Y ese proceso de reinterpretación no se detendría en los círculos ocultistas del siglo XIX. En el siglo XX, la figura de Baphomet experimentaría una transformación todavía más sorprendente. Pasaría de ser un símbolo esotérico relativamente oscuro a convertirse en un emblema cultural ampliamente reconocido. Un símbolo adoptado por movimientos modernos que buscaban desafiar las convenciones religiosas y explorar nuevas formas de espiritualidad. Pero para entender cómo ocurrió esa transformación, primero tenemos que examinar con más detalle el significado filosófico que algunos ocultistas comenzaron a atribuirle a esta figura extraordinaria. Parte 5. El simbolismo hermético de Baphomet. Si observamos con atención la imagen de Baphomet diseñada por Eliphas Levi, descubrimos que prácticamente cada elemento de la figura tiene un significado simbólico. No se trata simplemente de una criatura fantástica. Es en realidad una especie de diagrama esotérico, un mapa visual de ideas filosóficas que aparecen una y otra vez en la tradición hermética. Y quizá la mejor manera de entenderlo sea detenernos un momento y observar la figura pieza por pieza. La cabeza de cabra es probablemente el elemento más llamativo. En la imaginación popular, este rasgo se asocia inmediatamente con el demonio. Pero en el contexto simbólico utilizado por Levi, la cabra tenía un significado mucho más antiguo y complejo. En diversas tradiciones, la cabra había sido un símbolo de vitalidad natural, fertilidad y energía instintiva. Figuras como el dios Pan en la antigüedad clásica encarnaban precisamente esa dimensión salvaje y creativa de la naturaleza. Al colocar una cabeza animal sobre un cuerpo humano, Levi estaba sugiriendo algo muy específico: que la naturaleza humana contiene tanto una dimensión racional
como una dimensión instintiva. Ambas forman parte de una misma totalidad. El cuerpo de la figura también contiene un detalle fundamental. Baphomet es andrógino. Presenta rasgos tanto masculinos como femeninos. Esta característica aparece con frecuencia en el simbolismo alquímico, donde la unión de los principios masculino y femenino representa el momento culminante del proceso de transformación. En la alquimia, ese estado de reconciliación se simboliza a veces mediante la figura del Rebis, el ser doble que encarna la integración de las polaridades fundamentales del universo. Baphomet puede entenderse en cierto modo como una versión moderna de ese mismo arquetipo. Un símbolo de la unidad que surge cuando los opuestos dejan de enfrentarse y comienzan a complementarse. Otro detalle fascinante aparece en los brazos de la figura. Allí puede leerse la expresión latina solve et coagula, disolver y coagular. Estas dos palabras resumen uno de los principios fundamentales de la alquimia. El proceso alquímico implica, en primer lugar, disolver las estructuras existentes, separar los elementos, reducirlos a su estado esencial, y luego, en una segunda etapa, recomponerlos en una nueva forma más perfecta. Para los alquimistas, este proceso no era solo químico, también era espiritual, una metáfora de la transformación interior. La criatura de Baphomet parece recordarnos precisamente ese principio, que toda verdadera transformación exige primero una disolución. Pero quizá el gesto más revelador de toda la figura sea el de sus manos. Una apunta hacia arriba, la otra señala hacia abajo. Este gesto aparece en numerosas tradiciones esotéricas y suele asociarse con el antiguo principio hermético, como es arriba, es abajo. La idea de que el universo refleja una correspondencia profunda entre distintos niveles de realidad, el mundo material y el mundo espiritual, el macrocosmos y el microcosmos, el cielo y la tierra. Baphomet en este sentido no sería un ser particular, sería más bien un símbolo de equilibrio universal, un recordatorio de que las fuerzas opuestas que percibimos en el mundo forman parte de una estructura más amplia. Y aquí aparece uno de los grandes giros interpretativos del símbolo. Durante siglos, la figura fue asociada con la herejía, el satanismo o la idolatría. Pero para muchos ocultistas modernos, Baphomet representaba exactamente lo contrario, no la exaltación del mal, sino la reconciliación de las tensiones que atraviesan la existencia humana, una especie de alegoría filosófica de la totalidad. Tal vez por eso la imagen creada por Levi resultó tan poderosa, porque, aunque nació en un contexto muy específico del siglo XIX, parecía condensar ideas simbólicas mucho más antiguas, ideas que encontramos en la alquimia, en el hermetismo, en ciertas corrientes gnósticas e incluso en tradiciones místicas de distintas culturas. Y sin embargo, la historia de Baphomet no terminaría allí. En el siglo XX, la figura volvería a transformarse, ya no solo como símbolo filosófico dentro de círculos esotéricos relativamente pequeños, sino como un emblema adoptado por movimientos culturales mucho más visibles. Un símbolo que comenzaría a aparecer en contextos inesperados y que terminaría convirtiéndose en uno de los íconos más reconocibles de la cultura esotérica moderna. Pero esa nueva etapa de la historia de Baphomet también vendría acompañado de nuevas controversias y de nuevas interpretaciones. Parte 6. Leyendas, reinterpretaciones y el símbolo moderno. A medida que avanzaba el siglo XX, la figura de Baphomet comenzó a adquirir una presencia cada vez más visible fuera de los círculos estrictamente ocultistas. El símbolo diseñado por Eliphas Levi había demostrado ser extraordinariamente adaptable. Su ambigüedad permitía múltiples interpretaciones. Para algunos era un símbolo filosófico, para otros una representación del conocimiento prohibido, y para ciertos movimientos modernos se convirtió en un emblema de desafío frente a la autoridad religiosa tradicional. Uno de los momentos más significativos de esta transformación ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, cuando organizaciones como la Iglesia de Satán
adoptaron una variante del símbolo como parte de su iconografía. En ese contexto, la imagen de la cabeza de cabra inscrita dentro de un pentagrama, a menudo llamada el sigilo de Baphomet, pasó a identificarse con el satanismo moderno. Pero es importante notar algo curioso. Ese símbolo, aunque hoy suele asociarse directamente con Baphomet, es en realidad una adaptación relativamente reciente dentro de una historia mucho más larga de reinterpretaciones. El nombre medieval, el símbolo hermético de Levi y la iconografía moderna pertenecen a momentos históricos distintos. 3 capas diferentes superpuestas sobre un mismo enigma. Y sin embargo, incluso antes de estas reinterpretaciones modernas, la imaginación de algunos autores había comenzado a producir teorías cada vez más extravagantes sobre el verdadero secreto de Baphomet. En ciertos relatos tardíos sobre los templarios, aparece la idea de que la misteriosa cabeza venerada por la orden tenía poderes extraordinarios. Algunas versiones afirmaban que podía hablar. Otros sostenían que tenía la capacidad de revelar tesoros ocultos. Incluso se decía que podía conceder riqueza y prosperidad a quienes poseían su secreto. En estas leyendas, la cabeza templaria comienza a recordar a otros objetos mágicos de la tradición medieval, las llamadas cabezas oraculares, artefactos legendarios que, según algunos textos antiguos, podían responder preguntas o transmitir conocimiento oculto. En ciertos relatos, sabios medievales como Roger Bacon o Albertus Magnus habrían intentado construir cabezas artificiales capaces de hablar. Estas historias pertenecen en gran medida al terreno de la leyenda, pero muestran hasta qué punto la imaginación medieval y moderna comenzó a proyectar ideas cada vez más extrañas sobre el misterio de Baphomet. Y quizá lo más fascinante de todo este proceso es observar cómo un simple nombre, surgido en un contexto judicial del siglo XIV, fue acumulando interpretaciones durante siglos, primero como acusación de idolatría, luego como símbolo hermético, más tarde como ícono de movimientos esotéricos modernos. Cada época pareció ver en Baphomet un reflejo de sus propios temores o de sus propias aspiraciones espirituales. Tal vez por eso el símbolo sigue resultando tan provocador, porque más que representar una doctrina concreta, Baphomet parece encarnar una idea más profunda, la tensión permanente entre conocimiento y prohibición, entre lo sagrado y lo herético, entre la búsqueda de sabiduría y el miedo a lo desconocido. Quizá el verdadero misterio de Baphomet no sea descubrir qué era originalmente. Tal vez la pregunta más interesante sea otra. ¿Por qué, durante más de 7 siglos, distintas generaciones han sentido la necesidad de reinventarlo, y en ese proceso transformar un oscuro nombre medieval en uno de los símbolos más enigmáticos de la tradición esotérica occidental? Y hasta aquí nuestro recorrido por el misterio de Baphomet. Si llegaste hasta el final, muchas gracias por acompañarme en esta exploración de uno de los símbolos más fascinantes y enigmáticos del esoterismo occidental. Si te interesan estos temas, la historia del hermetismo, la alquimia y los símbolos ocultos, te invito a suscribirte a Mare Nubium, donde seguimos explorando todos estos misterios. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo viaje.